Hola amigos y amigas de Momentos de Pasto Jazz. Bienvenidos a este espacio que se ha venido insertando en esta agenda cultural de nuestra región. Bienvenidos. Eddie Martínez es quizás el más importante de los músicos nariñenses que ha ingresado al mundo del jazz, y decimos al mundo internacional del jazz, y especialmente del jazz latino. Él ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos, especialmente en la meca de lo que fue la salsa y especialmente donde vivieron muchos de los más importantes y han vivido muchos de los más importantes músicos del jazz latino. Ahí pudo trabajar con Mongo Santamaría, con Rey Barreto, con Gato Barbieri, con varios de los músicos más destacados y aportando desde sus arreglos, pero también desde su interpretación del piano. Lo tendremos esta noche con Celebración, un tema que hizo parte de una de las últimas versiones de Jazz al Parque en Bogotá.
Juan Carlos Garay es uno de los más importantes periodistas culturales que hoy hacen y desarrollan un trabajo muy importante en nuestro país. Quizás es uno de los más importantes, además, columnistas en lo que tiene que ver con el tema de la música y especialmente con los ritmos colombianos y con el jazz colombiano. De ahí que ha sido invitado por Pasto Jazz, especialmente para una serie de audiciones que celebramos en alianza con el Banco de la República en sus instalaciones en la Sala de Música. Hoy lo tenemos invitado para compartir una conversación muy breve que la dividiremos en dos partes. Así que bienvenido, Juan Carlos, a este especial de Momentos de Pasto Jazz. Cuéntanos, por favor, desde sus inicios en Semana, cómo fue ese arranque y especialmente en el tema de la columna de música y esas reseñas de música colombiana. La columna de Semana tal vez ha sido una de las cosas más reconocidas de mi trabajo. Yo nunca me imaginé, pero supongo que tiene que ver con el hecho de que por una decisión editorial ellos publican la foto pequeñita y en cada columna, y entonces tal vez cuando ya llevaba como un año largo escribiendo estas columnas, la gente empezó como a reconocerme por ahí, en los contextos, no así por la calle como si fuera una estrella, pero sí en los contextos de, por ejemplo, haciendo cola para entrar a un concierto, contextos musicales. Y me encontré con que la columna es muy leída por la gente, y eso ha sido ya desde hace más o menos unos 14 años, una labor que yo quiero mucho. Estoy muy agradecido pues con la revista Semana, y eso me ha permitido también explorar otros campos como el de la radio. Estoy también con la Radio Nacional hace 3 años, haciendo un programa diario de lunes a viernes, y siempre con el ejercicio periodístico, pero siempre enfocado hacia la música. Esa ha sido la búsqueda. Usted jugó un papel muy importante en la importación de músicas en Colombia de diferentes casas disqueras. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se priorizaba esas músicas? Sí, esa fue una época muy bonita, ¿no? La época en que llegaron las casas disqueras, las multinacionales del disco. Estoy hablando de los años 90, mediados de los 90, y establecieron oficinas en Bogotá. Entonces estaba BMG, que hoy día la compró Sony, estaba Polygram, que hoy día lo compró Universal, y estábamos ahí trabajando muy en la goma, como se suele decir, ¿no? en el gusto por la música, si bien era un negocio en lo que tenía que ver con importaciones. Yo estaba en Polygram, encargado de las importaciones de discos de música clásica y jazz. Y era maravilloso pues porque le llegaban a uno unos catálogos de Europa y de Estados Unidos, uno se antojaba pues de todo, pero entonces había que saber, tanteando el mercado colombiano, qué se podía importar, cuántas copias se podían importar de cada disco. Yo hacía algunas locuras que a veces me regañaba mi jefe porque importaba muchas cosas de jazz o de blues, que era un mercado casi inexistente en Colombia, pero fuimos abriendo mercado. Era la época, pues eran los años 90, ¿no? Toda la época en que se hablaba del neoliberalismo y del mercado libre y todo este tipo de cosas, y entonces estábamos todos como con la idea de que eso era posible y de que eso era el progreso, ¿no? Y creo que fue muy agradable en ese momento ser partícipe de la industria discográfica colombiana. Usted, que permanentemente le está tomando el pulso al jazz colombiano, ¿cómo está hoy esta música, este género musical en nuestro país? Yo siento al jazz colombiano en un momento muy interesante. Ya pasó, digamos, una primera etapa en la cual músicos como Antonio Arnedo proponían que el jazz colombiano tenía que ser una mezcla con elementos de nuestro folclore. Algunos músicos se quedaron con esa propuesta y la alimentaron, otros músicos se han ido por otro lado, de pronto tomando modelos europeos o el modelo neoyorquino, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hay en este momento es una variedad, es una multiplicidad de propuestas dentro del jazz, que al fin y al cabo es un lenguaje al que le caben muchas cosas. Yo veo a la gente joven, recién egresada de las universidades y conservatorios, tratando de mostrar sus propuestas de jazz, y veo, me sorprende mucho eso, la variedad, y me sorprende que sí hay de pronto en más del 50% de los casos un
un toque, un tono que ayuda a distinguir que es colombiano lo que está sonando. Volvemos en unos minutos con Juan Carlos Garay. Mientras tanto, disfrutemos a la Sandoná Jazz Ensemble, integrada por niños y jóvenes de este municipio y quienes fueron los que abrieron realmente la historia del escenario de Pasto Jazz. 2011, interpretando un tema de William Handy, San Luis Blues. Y continuando con nuestro amigo invitado, Juan Carlos Garay, quisiéramos que nos comente cómo ha sido esa evolución del público colombiano frente a este género tan importante en la música contemporánea como es el jazz. Pues a ver, el público es inconstante, ¿no? Por definición, y es infiel por definición, ¿no? El público le puede gustar algo a rabiar hoy y ya mañana se olvida porque llega otra cosa, otra canción de moda, algo así. Pero lo que sí me gusta es que ya se ha establecido, por ejemplo, que el mes de septiembre es el mes del jazz a nivel nacional. Y haber establecido esto ayuda a que la gente sepa, se programe para asistir a conciertos. De pronto inclusive me acuerdo que en un momento determinado las tiendas de discos, que eso es como una especie en vía de extinción, la tienda de discos, pero todavía hay, se pusieran de acuerdo también para hacer descuentos especiales de jazz en el mes de septiembre. Ese tipo de cosas han sido muy especiales
y han ayudado a que aquí en Colombia, así como en Europa es el verano, ¿no? Son los meses de junio, julio, los meses del jazz, de los festivales de jazz al aire libre y todas estas cosas, aquí en Colombia sea el mes de septiembre. En la medida que usted ha tenido que acompañar diferentes festivales en diferentes ciudades del país, ¿cómo es ese perfil del público del jazz en Colombia? Pues es un público variado, es decir, hay señores de estrato 6, pero también hay estudiantes que entran con descuento a la silletería barata, digamos, a la silletería de descuento de estudiantes. Yo te diría que esos son como los dos grandes grupos que yo identifico y ya después pues en el medio es algo muy variado. Me gusta mucho que hay multiplicidad de generaciones, o sea, en un concierto de jazz uno ve los papás, los abuelos, si es un jazz un poquito más convencional, y los nietos, la gente más joven también está como tratando de ver y oír qué es eso del jazz. Es una música, por ejemplo, con el rock no sucede eso, el rock sí tiene mucho más marcados generacionalmente sus públicos, en el jazz no, en el jazz se permite esa variedad y también yo siento que son más cercanos los músicos de jazz que los músicos de rock. Roberto Rodríguez Silva, quien hizo durante muchísimos años un programa de jazz en la radio bogotana, ya falleció. Me acuerdo que me decía que una de las cosas que a él le gustaba del músico de jazz es que pasaba desapercibido, ¿no? Si tú ves un rockero, decía él, por la calle tú dices, ahí va un rockero, ¿sí? Por la pinta. En cambio, el jazzero, no, es un tipo que se viste, actúa común y corriente, ¿no? Nadie dice, ahí va un jazzero, no. Ese que va allí es un músico de jazz, no, eso no sucede. Fue un honor tenerlo a Juan Carlos Garay en este especial el día de hoy y queremos invitarlos a ustedes, amigos televidentes, para que nos sigan acompañando y sigan disfrutando de más momentos de Pasto Jazz. Muchas gracias.